González Brites, Wendy, Daniel, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Rivero, Amelian, Isaac, Freddy Ramón, Bernardo, Ronald, Edita, Osvaldo Jesús, Lorena, Nilson, Víctor Manuel, familia Benítez Morel, Nicole, Nicolasa, Lilian, Rodney, Liz Marlene y familia, familia Consagua Mendoza, Ramón, Juliana, por la culminación de una sucesión, por el trabajo de Estela, por el viaje de Nanes Paloma y Víctor Manuel, por su estudio, por el ingreso de Renata María, por los proyectos de Gabriela, de Andrea, por la conversión de la familia Pereira Vega, por los estudios de Axel Ariel, por el trabajo de Roberto, por todos los enfermos, por nuestros hermanos difuntos, Edilma, Alfonso, Antonia, Miguel Arminda, Juan Daniel, Francisco Javier, Ángel Damián, Benito Filemón, Eulogio, Hilaria, Edita, Damián, Eustaquio, Francisca, Antolín, Tiago Emanuel, María Antonia, Silvina, Javier, Remigia, Paulina, Eric Hernán, Restituto, Nelson David, Heriberto, Juana, Casilda, Luis, Félix María, Alejandrina, Fermín, Leticia, de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Manuel, Iluminada, Efrén, Felicia, Antolín, Azucena, Claudino, Francisca, Librada, Víctor Manuel, Rigoberto, Fernando, Felipa, Julia Margarita, Presentación, Alejandro Baltasar, Fortunata, Ángel, José María, Neri, María Consorcia, Ubaldo, María Antonella, Enrique, Gustavo Enrique, José Alcides, Junior, Juan Carlos, y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos a la celebración de este 11º domingo del tiempo durante el año. El Señor nos reúne nuevamente en torno a su mesa, porque nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Él nos acompaña en medio de nuestras tareas, preocupaciones y esperanzas, y nos envía a ser mensajeros de su amor. Para renovar nuestra misión cristiana, somos fortalecidos con su palabra y su presencia eucarística, con la alegría de sabernos llamados y enviados por Él. Iniciemos nuestra celebración uniendo nuestras voces al canto de entrada. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía después de haber celebrado todas estas solemnidades, y el viernes también hemos celebrado el Sagrado Corazón de Jesús. Son solemnidades muy importantes que nos hacen recordar la misericordia y el amor de un Dios que camina siempre con nosotros. Por eso tenemos que, con entusiasmo y alegría también, meditar en estos misterios que nos ayudan a nosotros a vivir auténticamente en la fidelidad el camino de Dios. Iniciamos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor
ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor mira a su pueblo con amor y lo llama a colaborar en su obra. Escuchemos con atención su palabra y dejemos que su voz fortalezca nuestra fe y nuestro compromiso cristiano. Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto de Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó de la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores.
Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros, de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen por el reino de los cielos que está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, denlo también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! Viva. Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos, qué lindo lo que estamos celebrando. Estamos ya en el 11º domingo. Son 34 domingos, no se olviden de eso, en que celebramos, concluimos con la fiesta de Cristo Rey. Ya hicimos los pasos más importantes del misterio de nuestra fe. El primero y esencial, ¿cuál es? La resurrección. Eso tenemos que saber. ¿Cuál es el primero? Entonces, la resurrección. A niña Andrés ahí vea. Lo que nosotros buscamos es la resurrección. Y resurrección significa no reanimación del cadáver, del cuerpo, sino que es la vida plena en Dios. Que nosotros, como criaturas, cumplamos con esa misión, con ese objetivo que Dios puso de acuerdo a lo que nosotros estamos realizando. De acuerdo a mi vocación. O sea, yo, por ejemplo, como sacerdote me tengo que realizar y tengo que salir campeón mundial como sacerdote. La selección paraguaya, 4-1. Bueno,
Dale, fuerza. Tiene que salir campeón mundial. No cumpliendo el objetivo. Hay que decir, oye, plaza en su vida cristiana. ¿Se dan cuenta? Ese le pongo un ejemplo porque todos sabemos. ¿Cuánto perdió la selección paraguaya? ¿Cuánto? 4-1. Bueno, pero ya ganata en el próximo. Ni Peñeza ni Mati. Alfaro ya dijo que vamos a ganar. Así que, fuerza. Bueno, pero justamente eso significa resurrección, ¿viste? De las cenizas, volver a levantarnos. Ñapuana, allá ese. No podemos quedarnos ahí en la lona. Y después, Dios busca una estrategia. Y esa es la estrategia que ahora Alfaro va a tener que buscar con sus jugadores. Vaya pota, no puede, ya repuntana. La estrategia de Dios fue justamente el de la encarnación. Es decir, Jesús mismo vino a jugar el partido con nosotros. Y que la cancha, ve. No. Dios mismo se hizo hombre, caminó en medio de nosotros. Hizo esa estrategia para que nosotros podamos llegar a la resurrección, para que nosotros podamos llegar al gol, y sobre todo gol en inglés quiere decir objetivo. Llegar al gol quiere decir llegar a nuestro objetivo, a nuestra realización y planificación de vida. Bueno, y desde ahí, miren queridos hermanos, qué lindo es. Después de la resurrección, nosotros ya estamos haciendo ya de nuevo 4 domingos que hemos retomado el tiempo ordinario. Y después de todo eso, lo primero que retomamos era sobre el amor de Dios. Entonces nos volvió a recordar todo, ¿verdad? Entonces la Trinidad es el amor máximo. Un Dios que se manifiesta como Padre, que dona la vida, ¿se acuerdan? Dios Hijo, totalmente, que es capaz de entregarse por nosotros para darnos vida. Y Dios Espíritu, que justamente nos mueve a nosotros para caminar y hacer lo mejor de nosotros mismos. Y eso es lo que habíamos celebrado, ¿verdad? Hemos encontrado con esa fuerza y con ese entusiasmo, ¿verdad? Y después también hemos celebrado, ¿qué cosa? El otro misterio muy importante, ¿cuál? Del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, que fue ahora, el sábado pasado, ¿verdad? Entonces ahí Dios dice, no, ustedes no solamente tienen que llegar a su objetivo, sino que para llegar al objetivo nembaretean, recaruana. Y por eso se nos ofrece. Y desde un sentido siempre, este es el signo, el lenguaje más lindo e importante que Dios nos deja. Porque cuando te dice, si ustedes no comen mi cuerpo, mi carne, si ustedes no beben mi sangre, ustedes no van a tener vida. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Quiere decir que nosotros, para poder salvar nuestra propia humanidad, así como Él se ha encarnado y se metió en nuestra realidad, también nosotros vamos a encontrar nuestra salvación en la realidad de cada día, en la realidad del mundo. Y eso es lo que muchas veces, por falta de catequesis, porque ya estoy a 6, ya por 6 la catequesis, y no entendemos nuestra fe. Y entonces mucha gente anda buscando angelitos de aquí para allá, para que venga y que le salve, y que el angelito venga y yo tuve una visión y nombré luego que esto y aquello. Pía lento. Eso no es la catequesis de la Biblia. La catequesis de la Biblia es demasiado sencilla, demasiado concreto. Dios se ha encarnado, Dios se hizo hombre, Dios camina con nosotros, Dios viene con nosotros a jugar el partido, y por lo tanto, ¿dónde le vamos a encontrar a la fuerza del Espíritu de Dios? Ahí está, en nuestra vida cotidiana. Y por eso nos volvió a acentuar el amor grande y sincero que Dios nos ofrece en el día a día. Pero ahí donde estamos, en tu familia, en tu casa, Pepe Holandés, ya la angelito. ¿Se acuerdan? Les conté una vez, hice así, estaba un matrimonio, 50 años, uy, ella por la... Y ahí yo le estaba hablando que en el matrimonio, en tu esposa, que vos le encontrás a Dios, y en tu esposo, que vos le encontrás la manifestación de Dios, a explicarse. Y después hablé todo yo ahí en mi homilía, me mira así la señora, le mira a su esposo, llegó diablo a ver la yuja hueva ahí y dice, se yo que entiende, o para la homilía, ¿se dan cuenta? No, verdaderamente, ahí, en el matrimonio, en tu esposo vos le tenés que encontrar a la gracia de Dios que se manifiesta. En tu esposa tenés que encontrar la gracia de Dios. Y entonces ya tenemos que comenzar a hacer nuestro examen de conciencia. ¿Cómo andamos por casa? ¿Cómo andamos por nuestro matrimonio? ¿Cómo andamos en la relación? Tu hijo, ¿dónde le tiene que encontrar a Dios? ¿En vos, papá? ¿En vos, mamá?
Algunas veces los padres todos separados, todos peleados, ni que tú ya guajan para acá, ya yo digo, pero que Dios va a encontrar, qué encarnación. Y después se va y quiere encontrarle, ay Dios, por favor, Dios Espíritu Santo, y le invita a un angelito. Vea, no solucionáis el problema, entonces en otra cosa anda. En vez de que vos solucionás, jógame el problema, yo seo mañana, o se cae angelito. Quiere decir que la encarnación es esencial y fundamental. La fuerza de Dios tenemos que tenerlo en nuestra vida. Y después, desde el amor, justamente nos presentaba el domingo siguiente sobre la coherencia de vida. Justamente, si nosotros amamos a Dios, quiere decir que ese amor que se ha manifestado a favor del hombre se tiene que manifestar a favor de nuestra comunidad. No podemos decir, San Juan nos decía, ¿verdad? Yo amo a mi hermano, ¿verdad? Pero sin embargo odia a su, o mejor dicho, perdón, yo amo a Dios, sí, pero odia y no es capaz de ponerse de acuerdo con su hermano. Pero no solamente tu hermano, así, de tu familia o lo que sea, sino que nosotros todos somos hermanos en Adán, en Cristo, hermanos adoptivos, todos somos comunidad. Entonces ahí entra todo. Si yo me estoy candidatando como político, entonces, ¿a quién le tengo que servir? A mi hermano, no es servirme de mi hermano. Porque ahora todos quieren ser políticos, pero para robar, peaná, oye vos, peaná, y no hay otro motivo por el cual todo el mundo se quiere candidatar. Y esa misma, se va a ayudar a algo suculento, y de una manera que es justamente corrupta. Y eso no está bien, eso no es cristianismo. Así es que la política hay que cristianizar. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso les guste o no les guste a esta gente, hay que decirle. Y ustedes y todos nosotros que después votamos. Entonces, ahora por ejemplo, de Yema, plata, 100.000 y 200, 300, no hay que voy para la vale. Y así, querido hermano, quiere decir que la vida cristiana, levanten la mano. Todos los que fueron a votar y vendieron su voto el domingo pasado, levanten la mano. Bueno, ahí oré, ganar 800.000 guaní en la familia ahí. 200 y cada uno. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Por eso aquí está estos oídos que escuchan por todas partes. Si andas ahí un lugar, de la jaina, por todas partes, y uno escucha, lastimosamente. Entonces, querido hermano, esto es demasiado importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos. Y por eso nos hablaba de la coherencia. Y después, queridos hermanos, el tercer domingo siguiente, después de esa Pascua y Resurrección, nos habla de la fidelidad. Porque la fidelidad quiere decir que yo, de acuerdo a eso que he escuchado y que Dios, que es fiel, Dios no va en contra, jamás va a ir en contra de los principios y valores que nos ofrece. Jamás. Absolutamente no, sino que justamente nos da aquello que nosotros tenemos que poner en práctica como cristianos. Y hoy ya estamos en este 11º domingo del tiempo ordinario. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de la misericordia. Y por eso estas lecturas que son maravillosas. En primer lugar, la misericordia quiere decir gracia. Por eso esa primera lectura del Éxodo dice bien luego, les elegí a ustedes y les llevé como sobre águilas, yo, dice el Señor. La gracia, en latín, gratia, de ahí viene gratis, en castellano también, gratis, gratia, gracia, regalo, don. Es Dios el que nos da, es Dios el que nos elige, es Dios el que nos da su gracia. Y por eso el Éxodo nos hablaba, yo les he elegido para que sean ese pueblo, pero ese pueblo que viva y sea feliz. Pero desde ahí entonces nos exige la correspondencia, eso quiere decir fidelidad, siendo coherente a lo que Él nos ofrece. Y por eso viene esa misericordia de parte de Dios. Y sobre todo este evangelio, queridos amigos, que hoy nos presenta, que es espectacular. Primero, un Jesús que vuelve a mirar y se da cuenta, dice, estaban como ovejas sin pastor, ¿viste? Entonces necesitamos la gratuidad de Dios que se manifiesta a través de nosotros. Por eso decía, vamos a pedir, Señor, envía operarios a tu mies, a los cosechadores, porque
al final de cuentas, si dijimos que Dios se manifiesta en la encarnación, Dios necesita ¿de quién? Necesita de nosotros. Somos nosotros ahora quienes tenemos que dar nuestras manos, nuestra vida. Así como Jesús fue capaz de entregarse para hacer llegar el amor y la misericordia de Dios a la humanidad, ahora nosotros, al ser los alter Christi, los otros Cristos, somos nosotros quienes tenemos que derramar la misericordia y el amor de Dios a los demás. Y entonces por eso esa primera parte tuvo compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Si nosotros en nuestra nación, en nuestros barrios, en nuestras iglesias, en nuestro mundo social, vemos que hay tantas injusticias, tanta pobreza, quiere decir que andamos como ovejas sin pastor. Quiere decir que nos falta. Y no piensen que se le aplica solamente al obispo, o a tu párroco, o al sacerdote, o solamente a ese papá o a esa mamá. Toditos los cristianos de por sí somos operarios en la viña del Señor. Toditos. Tenemos que ser pastores. Y en la medida en que nosotros vemos las necesidades, porque mucha gente se aleja de Dios y no entiende o no quiere entender, entonces tenemos que dar testimonio, ejemplo. El buen pastor es el que procura juntar a las ovejas, reunir en un solo redil. Y segunda parte, apenas dice eso, y comienza a nombrar a quienes el Señor elige para que sean pastores de su pueblo, de su rebaño. Y ahí están los 12 apóstoles. Pero queridos amigos, se dan cuenta, cada uno de los nombres. Si nosotros comenzamos a pasar los nombres de cada uno, nos vamos a dar cuenta que Ndaiporini, Peteila o Alemía 100%. Toditos tuvieron alguna falla o algún pecado. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Y después entonces Jesús convocó ahí a sus discípulos, es decir, a todo lo que le estaban siguiendo, y buscó para sus apóstoles. Y bueno, ¿y quiénes son? Mala convocado para la selección paraguaya. Ani que no bella ya perdeina de partido con el Señor. Los convocó. ¿Y quiénes son estos? Simón, Simón. Después, viste, le negó. Ese que metió gol en contra, Pedro, gol en contra. Ya vamos, dale, gol, 1-0. Casi salió él ahí a gritar gol, ¿verdad? Pero menos mal que no hizo eso, ¿verdad? Gol en contra. Pero sin querer, pobrecito, ¿verdad? Bueno, pero ni que no hay coña de Jehová, ya hemos gol en contra, como cristianos. Después, Simón, vea. A su hermano Andrés, la misma cosa. Andrés, que estaba tan preocupado de tantas cosas, ¿verdad? Pero a pesar de que Andrés tiene una misión muy interesante, él es el que va convocando a mucha gente, pero después en un momento parece que medio también, ante la multiplicación de los panes, también medio cuestiona, ¿verdad, Andrés? Pero como tanta gente, parece que añame un garupata ante Jesús, ¿verdad? No, esto es muy difícil, Jesús. Oréndiga tomo aero ya po. Así que, viste, también falta de fe. Después, ¿quién va el otro? Santiago, que después fue el primer obispo de Jerusalén. Y este también se le dice Boanerges, hijos del trueno, porque ¿se acuerdan de esa vez que entraron en Samaria? Y como no le recibieron, y posí, hijos del trueno, por eso se le dice Boanerges, se enoja. ¿Por qué, Señor, no hacemos caer rayos, truenos sobre esta ciudad? En vos desaparecen, ¿viste? No tiene misericordia, le falta Santiago. Pero pues es obispo, el primer obispo de Jerusalén. O sea, el Señor, a pesar de nuestras dificultades, problemas, su hermano Juan, la misma cosa, Juan. Entonces, a pesar de que fue el único que después está ahí a los pies de la cruz, Juan también tiene sus situaciones difíciles. Felipe, Bartolomé, Tomás, ¿qué te mando a tomar? Si yo no meto mi dedo en mi mano, no voy a creer. Siendo Verovillay en esta comunidad. Mateo, el publicano, él era el que cobraba el impuesto para los romanos. Y entonces, o bolsilla y mi manda, ¿se acuerdan ese? Yo, la olla puedo agargar siempre, va olla puedo agargar, a ver, o moco y mi manda. Apea Mateo, publicano, pecador. Oye, por la gárgara, o me dejan a los romanos.
Le cobraba el impuesto a sus propios hermanos judíos. Y por eso los publicanos eran despreciados. Porque a su propio hermano, porque los romanos no querían pues ensuciarse las manos. Y entonces orecola tembiguay. Jamás, apeabeti tembiguay. Mateo era un tembiguay. Entonces, de ese era are cobrada añadela impuesto, fin de año, en esta hora, 2000 ciclos de oro y 1500 ciclos de plata. Y después vos ya te liberas. Entonces, si vos conseguís 3000, bueno, pues 1000 índices nada más. Vos la conseguís, apear la publicana, la oye aprovechan. Y bueno, y ese era Mateo, pero el Señor le eligió, vaya pota. Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote. ¡Ay, Jesús se dio! Miren, Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. Y Judas, ustedes saben que Judas era el administrador, el que tenía la plata de todo el grupo. O sea, no es que Judas era un tipo malo. En realidad Judas era un tipo bueno. O sea, oñe punu ponara. Pero claro, como tenía, dice, la bolsa y la platita, ya era una tentación. Apego lo que muchas veces, Yandere. La vez pasada estaba hablando ahí con una señora y justamente me decía, lo que pasa es ahí que vos comenzás ahí y te ganás una platita con el corrupto y después ya te viene la segunda, pagan de cuentas y hice la primera parte. Segunda parte, pues no me arreglar la droga. Tercera parte, ella pues no yo a lujo y mí allí. Y después tú ya, ella bueno, va a dejar cama hoy porque ya gusto mandé. Ya sé tu casa en San Bernardino. Y después ya busca viajar de aquí para allá. A ver, ya dejó más mundial, ¿ve? Y así sucesivamente. Y todo, así es. Entonces, queridos hermanos, hay que mirar un poco y hay que entender. Judas fue así, o sea, comenzó demasiado bien. Pero después, ¿cómo es, queridos hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar por las cosas negativas, ¿verdad? Bueno, y termina ahora diciéndonos, a pesar de nuestros pecados, nosotros tenemos que cambiar. A pesar de nuestro, por eso hoy es el día también de la misericordia, del amor de Dios. Y por eso nos da algunas cosas. Vayan a regiones paganas, no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Él dice, no se vayan ustedes a predicar a lo que ustedes dicen, ellos no creen en Dios, vamos a predicar porque hay muchos que no conocen a Dios, vamos a los paganos. Mateo, en su evangelio, es mucho más concreto y dice, ¿sabe qué? Eñe penun de erogarubi. Eñe penun de erogarubi. Anila de core mañana. Oga ajeno, hay ellos luego que no creen, hay ellos luego que esto, hay ellos luego que de mañana de roga pube, de hoy me mena ne mi con ne me buena y cuaimaban dos José ni mi sabe, oye a poco hay que ver oreí, no me da y oía veí, entonces comenzá por tu casa, anila de que mañana y nada va lo otro ya po, ande ne mañana, va evaluando de situación, por eso dice. No vayan aquí buscando a los paganos, tenemos que convertir a todos estos paganos, etc. Porque ese es el verdadero testimonio, queridos hermanos. Esa es la verdadera misericordia. Termino diciendo, hay muchísimas cosas más, queridos hermanos, pero no podemos alargar demasiado. Pero la verdadera misericordia, mísero quiere decir el pobre, ¿verdad? Pero la pobreza no quiere decir pobreza de plata, sino que quiere decir nuestra misma pobreza en nuestro relacionamiento con los demás y sobre todo con Dios. Ese es el verdadero mísero, el verdadero pobre, que ha dejado a Dios, ha ladeado a Dios. Y para ese hay que tener el cor cordis, es decir, misericordia, el corazón de Dios, para que nosotros podamos ser restablecidos por la gracia y el amor de Dios. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos,
y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia y sus pastores, para que, movidos por la misma compasión de Jesús, guíen al pueblo de Dios con cercanía, ternura y valentía, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nuestra patria, para que el Señor ilumine a quienes nos gobiernan y juntos podamos construir una sociedad más justa, donde se busque el bien común y la paz, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por los enfermos, los que sufren soledad, los que no tienen trabajo y aquellas que andan como ovejas sin pastor, para que encuentren en nosotros hermanos solidarios que los ayuden a levantarse, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que escuchemos la voz de Jesús que nos llama por nuestro nombre y nos atrevamos a ser obreros generosos y alegres en su cosecha, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor de la vida los abrace con su misericordia y les conceda el descanso eterno en su reino, oremos. Padre de amor, escúchanos. Vamos a rezar por los cumpleaños, primero de Antonia, ella está ausente, también por el cumpleaños de Antonio Iván. ¿Dónde va a estar Antonio Iván? ¿Dónde está? Ahí está, un fuerte aplauso para Antonio Iván, cumpleaños. Por los 10 años de Juntos por Cristo, un fuerte aplauso a los de Juntos por Cristo, 10 años de grupo, muy bien. 9 años de Maximiliano. ¿Dónde está Maximiliano? 9 añitos que cumple. ¿Dónde está Maximiliano? Allá en el fondo, un fuerte aplauso para Maximiliano. También el cumpleaños de Santino Lauro. ¿Dónde va a estar Santino Lauro? ¿Quién va a ser Santino Lauro? No le veo. Bueno, entonces mandan a hacer por él. Luego rezamos también por el cumpleaños de otra Antonia. ¿Quién va a la otra Antonia? Aquí? Ya está, un fuerte aplauso entonces. Este día San Antonio Oigna, San Antonio Ara. Y también a través de Ñande Yarañé, la televisión, agradecen por los 52 años de la señora Ruth Acuña. Por la salud también pedimos de María Paz, que está internada en el Hospital Santa Julia. También rezamos por Bernardo Morel. Y también hoy de visita aquí, la Rosa Mística, en medio de nosotros. Así un fuerte aplauso también a todos los del movimiento de la Rosa Mística. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ahora ofrezcamos a Dios los dones de pan y vino, pero también nuestro aporte en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. Mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos Daba por acaba siempre, de Señor. llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos
ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida. Nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre, con la ascensión. Por eso, unidos a los coros y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y hoy rezamos y agradecemos por la vida de Antonia, cumpleaños de Antonio Iván, cumpleaños también de los 10 años del grupo Juntos por Cristo, 9 años de Maximiliano, cumpleaños de Santino Lauro y por el cumpleaños de Antonia. También por todas las personas que nos están siguiendo y rezamos también a través de Ñandeyara Ñe'e, nuestro primer canal católico. Ayer justamente tuvimos nuestra celebración en el Yacht y Golf Club. También estuvo un grupo aquí de nuestra parroquia representando los 52 años de la señora Ruth Acuña, por la salud de María Paz, por su salud, por Bernardo Morel, y también agradeciendo aquí la visita de nuestra madrecita, la Rosa Mística, y el grupo que la acompaña. Y ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Ser nuestra vida y enviarnos a servir a los hermanos. Acerquémonos a recibirlo con fe, humildad y gratitud. Hermanos, le recordamos que la Sagrada Comunión se debe recibir y consumir frente al ministro que la distribuye. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad.
hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesará. Él es un amigo para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, Jesús está aquí. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Muy bien, vamos a llamar a los cumpleañeros, pasen aquí, a ver un poco todo lo que están. Antonio, Iván, los de Juntos por Cristo, vengan también aquí, Juntos por Cristo, todo el grupo. 9 años de Maximiliano también, vengan aquí, adelante. También Santino Lauro y Antonia. ¿Vos quién son? Antonio y Iván. Antonia. Juntos por Cristo, vengan aquí. Fuerza. Bueno, allá viene más. Un fuerte aplauso de Juntos por Cristo aquí, que son un grupo en bareteo hoy, Bueno, y al grupo también de la Rosa Mística. ¿Quiénes son los que vinieron con la Rosa Mística? Pero la estatua dando hoy la... ¿Dónde están? Y vengan, pues, aquí vengan toditos los de la Rosa Mística. Aquí. Bueno. Pónganse ahí delante de la imagen luego, de la Rosa Mística. Eso. Un fuerte aplauso para ellos también ahí. Bueno, vamos a darle una bendición especial hoy, en este día en que justamente hablamos de la misericordia. Ustedes como grupo, Juntos por Cristo, justamente hacer el camino. De ahí viene también la palabra sínodo, solamente que eso está en griego, sinjodos, camino juntos, ¿entiendes? Y que tiene que llevar hasta Cristo. Así es que 10 años, eso significa una linda perseverancia. El número 10 en la Biblia significa completo. Por eso que el jugador, el número 10 es muy importante. Estaba en el jugador, bueno, Messi, ¿verdad? Maradona, Pelé, uña 10. Yo también jugaba el número 10 también. Así que mira, y por ahí. Bueno, a pesa. Bueno, y ustedes sobre todo, llevar adelante un año más de vida que el Señor les regala. Eso es muy importante, ponerlo al servicio, como hoy decíamos, en la misericordia de Dios. Y ustedes ni qué decir, porque al traer aquí a la Rosa Mística, la mística, que quiere decir la fuerza, el carisma de Dios, que es justamente, ¿quién más como una madre que manifiesta el amor de Dios hacia los demás? La mamá es el ejemplo justamente máximo. Ustedes saben, y yo muchas veces ya expliqué, que para decir misericordia, amor de Dios, se dice rajamim. Y rajamim quiere decir el útero de la mujer, rajamim, y eso quiere decir misericordia. Dios es rajamim, Dios es útero materno. Imagínense cómo se le define a Dios. Así es que vamos a pedir al Señor la bendición sobre cada uno de ustedes. El Señor Jesús les bendiga hoy, y al celebrar en esta Eucaristía la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, en su gracia, podamos ser coherentes en nuestra vida, ese don y esa gracia que nos ha dado, en la fidelidad al Evangelio que Él nos ha dejado, y sobre todo a vivir en la misericordia, es decir, el amor máximo a nuestros hermanos con quienes nosotros queremos construir el reino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que lo cumpla feliz. Entonces, para todos ustedes, dense la vuelta y miramos hacia allá entonces. Que Fuerza. los cumpla Feliz, fuerza. Que los cumpla feliz. Si los Cumples con Cristo doblemente feliz. Muy bien, un fuerte aplauso para todos. Pueden ir ya a sus lugares. Muchas gracias.
Bueno, y yo agradezco también porque ayer nosotros por fin pudimos celebrar nuestros 4 años ya como Ñandeyara Ñe'e, nuestro primer canal católico en forma ininterrumpida, 24 horas, transmitiendo, y cada vez llega a más y más personas. Vinieron de todas partes, gracias a Dios, y agradecemos también a los caballeros de la Orden de Malta que nos dieron y nos ofrecieron allí este hermoso almuerzo, el almuerzo que estuvo mucha gente. Transmitimos también, no sé si alguno pudo ver, transmitimos en vivo, en directo, y fue muy ameno y muy dinámico también ahí en el Yacht y Golf Club. Entonces ahora nos preparamos para el 26 de julio, que ya está llegando todo, ya sabes, domingo 26 de julio. Todavía no sé dónde vamos a celebrarlo, pero es mi cumpleaños, 60 años voy a cumplir. Así es que Lando Joya, entonces ya se perdió toda la vida, ¿está? Así es que vamos a prepararnos ya de a poquito, 60 años, vamos a agradecer al Señor. Y como siempre, Ñandeyara Ñe'e sigue evangelizando, y por eso ayer agradecimos a tantas personas que colaboran con nosotros de todas partes, y aquí también la comunidad de San Miguel Arcángel siempre presente, ¿verdad?, en la vida de Ñandeyara Ñe'e. Y como siempre, al final tenemos la posibilidad de los que quieran seguir ayudándonos y aportando. Tenemos nuestras alcancías y eso lo llevamos a todas partes. ¿Dónde nos vamos? Y ahora en estos días tenemos muchos compromisos, porque como Ñandeyara Ñe'e cada vez es más conocido también, todas las comunidades y las parroquias están pidiendo que podamos llegar. Y ese es el objetivo justamente de Ñandeyara Ñe'e, hacer que todas las comunidades, aun aquellas que supuestamente podrían ser las más pequeñas, pero para Dios nada es pequeño. Para Dios, aunque ahí donde esté uno, pero que tenga ese corazón y esa santidad de Dios, significa iglesia, significa compartir esa riqueza y ese carisma, como hoy decíamos, la gratuidad de Dios. Por eso que siempre vamos visitando a todas. La vez pasada estuvimos allá en Capibarú, imagínense, allá en San Pedro. Entonces rezamos ahí con la gente. Y ahora ya están entusiasmados. Ahora ya no llegamos y potallemos a los jóvenes. Y así, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque siempre Dios actúa de esta manera. Ahora nos preparamos para ir hacia el Chaco, hacia Pozo Colorado. Nos preparamos para irnos hacia Concepción, pero hace Valle hoy, así que vamos a estar también por ahí. Y bueno, y mucha gente que colabora y que ayuda de esta manera. Porque si nosotros no tuviésemos la colaboración de toda la gente, no vamos a poder estar yendo para prestar ese servicio. Y el 4 de julio está la ordenación del obispo de Concepción. Se va a ordenar el nuevo obispo de Concepción el 4 de julio. Así es que también de ahí Ñandeyara Ñe'e va a estar presente para poder compartir la vida de nuestra iglesia. Muy bien, vamos a escuchar un poco ahora las indicaciones de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. El segundo domingo de cada mes rezamos de manera especial por los hermanos diezmistas de nuestra parroquia. Tenemos disponible la caja del diezmo en la entrada principal del templo y sobres en blancos para los que desean sumarse a la pastoral del diezmo. Para más información pueden acercarse a la Secretaría Parroquial. Dios bendiga su generosidad. La Esquinita del Sabor nos espera de jueves a sábado de 17 a 20:30 horas para degustar las deliciosas comidas típicas. Para pedidos con anticipación, comunicarse con la señora Nardi. Muchas gracias. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Oración. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Que la espíritu. bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a ¡Viva Dios. Cristo! ¡Viva! Y ¡viva la Rosa Mística! ¡Viva! Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
llévanos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y